10:13 de la mañana, diferentes movidas políticas se dieron durante el fin de semana donde se definieron las listas de los aspirantes al Congreso de la República por diferentes partidos políticos, como por ejemplo el Centro Democrático. Quien va a encabezar la lista de la Cámara de Representantes será el concejal Daniel Briceño. Concejal Briceño, buenos días. Juan Camilo, un saludo para usted y para todos los que nos ven a través de Noticias Caracol. Bueno, ¿cómo recibió este nombramiento, concejal? No, primero para mí es un honor encabezar la lista de la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Esto ratifica dos cosas. Uno, que hicimos un trabajo muy juicioso en el Consejo de Bogotá. Pero segundo, que hay un espacio para quienes hacemos política de opinión y para quienes creemos que a través de los medios digitales uno puede llegarle a la gente y puede obtener el apoyo de los ciudadanos sin tener que recurrir a grandes gastos financieros a través de estructuras económicas, políticas y demás. Entonces, creo que es un buen mensaje que da el partido para incentivar a muchos jóvenes que hoy quieren entrar a política a que vengan a hacerlo en esta y en las próximas elecciones. ¿Cómo están preparando el gallo de pelea, doctor Briceño, para las elecciones? Es decir, el Centro Democrático, ¿cómo se está preparando? ¿Cuál es la estrategia para dar la pelea ante un sector que tiene un electorado muy importante también al Congreso de la República, que es el sector del oficialismo, el sector del gobierno? Bueno, en primer lugar, entender que el Centro Democrático tiene un arma muy poderosa y una herramienta, y es que, en primer lugar, fue el único partido de oposición real desde el minuto uno. Si bien otros partidos al principio se declararon independencia y luego en oposición, fue el Centro Democrático el partido que ha estado al frente en la defensa, por ejemplo, del tema de los pacientes, ha estado denunciando los graves derroches, los graves sobrecostos, también ha estado al frente del cañón defendiendo la empresa privada, la propiedad, la iniciativa y demás. Ha estado poniendo como tal los puntos sobre las IES en materia de seguridad y demás. ¿Cómo vamos a pelear? Primero tenemos unas cartas. El primero es el trabajo de oposición que ya se hizo, que es evidente. El segundo tiene que ver con explotar más la opinión. Es decir, nuestra campaña, tanto en la lista de Senado que va cerrada como la de la lista de Cámara, y quien yo la encabezo, va a ser una campaña de ideas, una campaña sobre la opinión, en donde le vamos a mostrar al país qué es lo que queremos. No solo ya se va a tratar esto de haber hecho una oposición, sino que vamos a mostrarle al país una visión, un proyecto esperanzador, pero también unos proyectos rápidos que nos ayuden a salir de las graves crisis en las que nos encontramos en materia financiera, en materia presupuestal, en materia de salud y en materia de seguridad. Entonces, la pelea es con opinión, ¿no? Que es donde creemos que está la fortaleza del partido. Sí. Ustedes, doctor Briceño, al interior del partido, hoy vemos de cara a las presidenciales, por ejemplo, una oposición donde no está clara una unión. La vamos a poner así. ¿A usted le preocupa, por ejemplo, esto que está pasando al interior del Partido Centro Democrático, el capítulo Miguel Uribe Londoño, el capítulo Abelardo de la Espriella diciéndole no a una consulta de la oposición en Colombia? Mira, el Partido Centro Democrático ha sido muy claro y nosotros creemos que el camino es una gran consulta a la oposición el día 8 de marzo. Y sobre ese trabajo es que hemos estado haciendo el ejercicio en los últimos meses. Tenemos varias dificultades. Digamos, primero te hablo de lo que ha pasado al interior del partido. Nosotros al interior del partido estamos en un proceso de depuración, de búsqueda de un precandidato. En este entonces ya nos quedan, está entre la senadora Cabal, la senadora Paula Holguín, la senadora Valencia, y alguna de ellas va a representar como precandidata al Partido Centro Democrático en esa gran consulta del día 8 de marzo. El partido ha estado haciendo un llamado a todos los precandidatos, como lo dijimos, desde Fajardo hasta Abelardo, para que se unan a una gran consulta. Nos levantamos hoy con una noticia y es que ni Fajardo ni Abelardo quieren ir a una consulta unificada. Eso, pues, ellos están en todo su derecho. Pero sin embargo hay que decirle al país que también preocupa que entonces ahora vayamos a tener tres carriles o tres distintos movimientos de la oposición. Uno, los que se van del lado de Fajardo, que dice que va hasta primera vuelta. Otros, los que van a estar dentro de la consulta del 8 de marzo liderada por el Centro Democrático, que creemos nosotros el mecanismo efectivo para unir.
y otros los que van con Abelardo de la Espriella. En ninguno de los tres casos, tengo que decirlo, es excluyente, es decir, nosotros no somos enemigos ni de Fajardo ni de Abelardo solo por el hecho de no querer ir a una consulta. Creo que ellos están en todo su derecho a hacerlo. Sin embargo, sí hay que hacer un llamado, y es que aquí hay que buscar todos los mecanismos de unidad. Nosotros como Centro Democrático nos vamos a encargar de depurar por lo menos más del 80% de los precandidatos que se encuentran en este momento. Y si a primera vuelta ya no llegamos 70, sino llegamos 3, es decir, Fajardo, Abelardo y el que salga de la consulta que está liderando el Centro Democrático, creo que habremos ganado mucho para el país y ya nos sentaremos a discutir otras cosas de cara a lo que pase a primera vuelta. Pero yo creo que el ejercicio es absolutamente legítimo de pasar de 70, 75 precandidatos a pasar a 3. Yo creo que es un gran avance. Sí. Déjeme hacerle esta pregunta, doctor Briceño. ¿Ustedes cuánta gente aspiran a meter a la Cámara? ¿Cuál es el número para ustedes que es un éxito? Mira, nosotros tenemos que volver a los números del año 2018, que fue uno de los grandes resultados del partido. Es decir, tenemos que estar por lo menos entre 22 y 25 senadores y tenemos que llegar y pasar la cifra entre 30 y 35 representantes a la Cámara. Quiere decir que el partido tiene que estar por encima de los 50 congresistas, sumando Cámara y Senado en marzo, el 8 de marzo del próximo año. Esa es la meta. Claro. Y déjeme cerrar con esta pregunta para saludar a su compañero Andrés Forero. Usted se ha caracterizado, doctor Briceño, por usar las redes sociales como una herramienta digital para publicar sus investigaciones y sus denuncias. Pero al mismo tiempo me gustaría conocer su opinión sobre influenciadores que están en listas para partidos que para muchos no tienen pues la suficiente experiencia para ocupar un cargo, ya sea en la Cámara de Representantes o en el Senado de la República. Sobre estos nombres de influenciadores, ¿usted qué opinión le merece? Bueno, primero que yo sí creo que todos deberíamos tener, porque yo hago denuncias a través de redes sociales, pero yo soy abogado, tengo especialización, maestría, tengo un amplio conocimiento en materia de contratación estatal y uso las redes sociales como mecanismo principal para distribuir mi mensaje y para mostrar mis investigaciones. Sin embargo, yo quiero aquí hacer un comentario, y es que a veces es mejor gente sin mucha experiencia que gente con grandes títulos y literalmente con prontuario de delincuentes, que es lo que hay hoy en la Cámara de Representantes. Aquí el país se escandaliza cuando un influenciador quiere saltar a la política, pero no se escandaliza cuando la esposa de Emilio Tapia está tratando de reelegirse en el Congreso en estos momentos, o cuando quienes vendieron la salud de los colombianos por notarías, como el señor Julián López, presidente de la Cámara, pues está tratando de conseguir un aval, o cuando algunos políticos que han venido su conciencia durante toda la vida y que pueden tener títulos, pueden ser muy sabiondos en materia legislativa, pero se le han robado la plata a la gente, ahí sí la gente no se escandaliza. Si usted me pregunta, yo prefiero siempre la opinión sobre la estructura, la máquina y la plata. Lo deseable sería que se manejara opinión con conocimiento y profundidad. Pero si usted me pone un político de estos que se gastan miles de millones en campaña, que sacan la plata del erario al lado de un influenciado, créanme que yo siempre me voy por la opinión. Claro. Concejal Briceño, ha sido usted muy amable, gracias. No, a ustedes, que Dios los bendiga en Caracol. Voy a saludar al doctor Andrés Forero. El doctor Forero encabeza la lista para el Senado del Centro Democrático. Doctor Forero, gracias por estar con nosotros. Buen día. Juan Camilo, muchas gracias a ti por la invitación. Aprovecho, no sé si Daniel ya se habrá salido, darle un saludo y pues desearle los mejores deseos en esa campaña que está empezando de cara al 8 de marzo del año 26. Bueno, esta noticia que pues sabemos el dinamismo, la dinámica que tiene la política casi es segura a falta del formalismo, obviamente, de la votación, pero ser cabeza de lista le asegura pues allí el puesto en el Senado de la República. ¿Usted cómo la asume, doctor Forero? Realmente lo considero un gran honor, un honor que me hace mi partido, un honor que me hace el presidente Álvaro Uribe Vélez, y al mismo tiempo lo asumo como una gran responsabilidad. Esto es un gran desafío y obviamente tenemos que buscar volver a ser la mayor fuerza política en el Congreso de Colombia. Ya lo habíamos sido en los años 14, el año 16, el año 18, ahora en el año 22 la idea es que volvamos a hacerlo. De la mano en el caso de Bogotá, de personas como Daniel Briceño, que obviamente tienen un gran ejercicio político y como lo señalaba antes él también, pues tiene
una gran difusión por redes sociales. Entonces, es un gran honor por un lado y un gran reto y un gran desafío, una gran responsabilidad para mí ser cabeza de lista de mi partido. Sí. ¿Ustedes con qué ideas llegan al Senado? Y me gustaría también añadirle la pregunta es, ¿qué tan crítico usted resulta, doctor Forero, o cuál es su punto de vista de una oposición donde no hemos visto una unión suficientemente fuerte? Pues Juan Camilo, obviamente ante la difícil situación que está enfrentando el país y la amenaza que representa la continuidad de Iván Cepeda, pues uno quisiera que hubiera unión desde ya. Pero pues yo tampoco desespero y también entiendo que hay aspiraciones legítimas de distintos candidatos. Lo que ha decidido el Centro Democrático, que tiene en este momento 3 excelentes candidatas o precandidatas y que se va a definir una de ellas a partir del próximo lunes, es que vamos a ir a una consulta. Nosotros creemos que es a través de ese mecanismo popular, en el marco de una elección congresional, donde se debe propiciar la unidad. Lo decía Daniel antes, respetamos obviamente posiciones distintas como la que tiene el doctor Fajardo y el doctor Abelardo de la Espriella, pero para nosotros sí había que aprovechar este ejercicio popular para refrendar una candidatura de unidad. En ese caso vamos a ver cuál de nuestras candidatas, puede ser Paloma Holguín, puede ser Paola Holguín, puede ser Paloma Valencia, puede ser María Fernanda Cabal, la que finalmente nos represente, pero sí sentimos que este es un espacio importante y pues aunque respetamos la decisión del doctor de la Espriella y del doctor Fajardo de no participar, pues nosotros creemos que es un error de parte de ellos, pero bueno, la idea es que más allá de eso no haya ataques entre quienes no debe haber ataques y que sencillamente planteemos una propuesta de alternativa para que el país pueda recuperar el rumbo del año 2026. Me preguntabas qué estamos pensando hacer desde la bancada del Centro Democrático. En el caso mío, y creo yo que es una de las razones por las que finalmente fue elegido como cabeza de lista, pues espero seguirle dando voz a los pacientes de Colombia. Yo como representante de la Cámara, en el periodo que me queda, obviamente seguiré defendiendo a los pacientes, seguiré denunciando los exabruptos del señor Guillermo Alfonso Jaramillo y el daño que le ha causado al sistema de salud. Vamos a tratar de seguir limitando el daño y la destrucción que ellos han adelantado, pero obviamente desde el Senado espero contribuir a la reconstrucción del sistema de salud de Colombia. Entonces, primero, seguir siendo la voz de los pacientes de Colombia. Por otro lado, nos importa mucho el tema de la seguridad. Es muy triste que este gobierno que se hizo elegir con la bandera de que supuestamente quería hacer de Colombia la potencia mundial de la vida, de que tiene como una de sus banderas principales supuestamente la paz total, pues veíamos un informe del externado donde se mostraba que el trienio inicial del gobierno de Gustavo Petro ha representado un retroceso en términos de homicidios respecto al trienio inicial de Duque y el trienio inicial de Santos II. Ha sido un incremento significativo, y obviamente eso nos preocupa y para el Centro Democrático pues esa siempre va a ser una bandera relevante. Y por otro lado, aprovechando que estaban conversando con Daniel Briceño, que ha sido una voz muy importante para denunciar el derroche estatal, nosotros también vamos a estar comprometidos con un Estado austero, un Estado más pequeño, reducido, pero un Estado eficiente. No puede ser que mientras los pacientes de Colombia se quedan sin medicamentos y se quedan sin tratamientos, el gobierno de Gustavo Petro esté derrochando a manos llenas los recursos que con tanto esfuerzo pagan los colombianos en órdenes de prestación de servicio, en corbatas, en embajadas lujosísimas en Arabia Saudita y un larguísimo etcétera, al margen de los escandalosos casos de corrupción que hemos conocido. Son 25 nombres los que se presentaron. El que cierra la lista es, bueno, tamaño nombre, es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Ustedes aspiran a meter 25 senadores, doctor Forero? Yo creo que ese es el reto que nosotros tenemos, Juan Camilo. ¿Pero qué tamaño reto? Sería histórico, pues. Así es, sería histórico y la idea es hacer historia porque en este momento estamos estamos enfrentando un problema o una amenaza histórica. Realmente siempre se oye decir que las elecciones de cada 4 años son las más importantes del país, pero yo sí creo que estas en particular son muy relevantes. La institucionalidad colombiana, nuestra democracia, con todos sus problemas, ha logrado resistir los embates antidemocráticos y autoritarios del presidente Petro durante 4 años, pero obviamente si esto se da a continuidad por 4 años más, pues uno se preocupa porque siga resistiendo esa arquitectura institucional que nosotros tenemos. Entonces, el reto es muy grande, son 25. El presidente, de hecho, no cierra la lista. Hay personas que están un poco después. Hay, de hecho, más de 60 candidatos en esa lista cerrada al Senado de la República. Pero el presidente quiso ponerse en un puesto donde nos fuerce, nos
impulse a todos nosotros a trabajar para lograr que él vuelva al Congreso de Colombia. Yo creo que en estas circunstancias tan difíciles, en estas circunstancias tan retadoras, sería muy importante contar con la presencia del presidente Álvaro Uribe Vélez nuevamente como congresista de Colombia. Entonces, él no es el último, él no cierra, él se pone en el lugar 25, que es un lugar que es retador, pero que es posible si hacemos un muy buen ejercicio, y vamos a ver hasta dónde llegamos. La idea es por lo menos llegar a esos 25 congresistas, que como tú decías es histórico, pero la amenaza y el riesgo que está enfrentando el país también es histórico. Ahora, ¿qué sería bueno, doctor? Eso sería súper bueno. Es decir, pero bueno, ¿usted qué sería, digamos, ya en un... No, eso sería lo ideal, ¿cierto? Lo Y es por ideal, lo que sí. estamos, y es por lo que estamos trabajando, es hacia donde estamos apuntando. Yo creo que hoy tenemos nosotros 13 senadores y por lo menos deberíamos lograr recuperar la votación, o mejor dicho, el número de curules que habíamos tenido el año 18 y el año 14, que eran 20. Pero yo creo que el reto grande, el desafío que tenemos por delante es lograr que una persona de las calidades, de la experiencia, de la sabiduría que tiene el presidente Álvaro Uribe Vélez vuelva al Congreso en unos momentos tan recios de la democracia colombiana. Es, como tú lo decías, histórico lo que estamos pretendiendo, pero la amenaza y el riesgo que está viviendo el país también es histórico. Doctor Forero, tras esta definición de listas por parte de distintos partidos políticos, muchos han criticado nombres que pues, no tienen la experiencia o el conocimiento para ocupar una curul en el Congreso de la República. Frente a esos nombres, ¿usted qué piensa como cabeza de lista de uno de los partidos más importantes? ¿Pero nombres de mi lista, de la lista del Centro Democrático, o nombres en general? De colegas suyos que aspiran al Congreso como influenciadores, por ejemplo. Sí, yo tengo la siguiente opinión. Y ahí yo alcanzo a oír lo que decía Daniel y también soy de su parecer. Yo creo que no se pueden hacer generalizaciones. El día de ayer me hacía una pregunta similar y yo ponía el ejemplo, pues, que ni siquiera de una persona que hoy está teniendo una relevancia internacional, una relevancia histórica muy importante, que es el presidente de Ucrania, que es Volodymyr Zelensky, que es una persona que de hecho venía de ser actor y que ha podido enfrentar posiblemente uno de los más grandes retos que ha enfrentado su país en los últimos siglos. Y pues por eso digo que no se puede hacer una generalización. Yo también soy más partidario de que haya esos espacios, esas bocanadas de aire que refresquen la política colombiana. Obviamente lo que uno desea es que las personas que lleguen se tomen en serio su responsabilidad como legisladores, independientemente del sector político del que vengan, y que no estén pensando solamente en likes o en ganar seguidores. Y que ojalá que esas personas, pues además de ser influenciadores, pues sean personas que se formen, que estudien los temas, las problemáticas que tiene nuestro país. Pero te decía que yo también soy más partidario de darle ese espacio a estas nuevas figuras, porque tristemente nuestra política está muy clientelizada. Yo prefiero la opinión en este caso a las máquinas políticas, y más allá, con todos los problemas que pueda haber y sabiendo que no necesariamente van a ser candidatos y después congresistas perfectos, prefiero que haya esa renovación a que se mantengan las maquinarias de siempre. Doctor Forero, ha sido usted muy amable, gracias. Juan Camilo, a ustedes muchas gracias. Un saludo nuevamente para ti. Invitar desde ya a las personas a que se inscriban antes del 8 de enero, si no se han inscrito para las elecciones del 8 de marzo. Esa es la fecha límite para poderse inscribir, e invitar a votar desde ya por la lista cerrada del Centro Democrático para conseguir eso que tú decías, esas 25 curules en el Senado, e invitarlos también a votar por las cámaras en los distintos departamentos del país. Un saludo para todos y que Dios bendiga a Colombia. 10:32 minutos de la mañana, uno de los nombres más resonados que ha hecho vuelta en las redes sociales, por supuesto, ha sido muy comentado, es de nuestra querida chef Leo Espinosa, una de las mejores chefs del país, más reconocidas aquí en Colombia, bueno, y que decidió incursionar en este mundo de la política. Aspira a la Cámara de Representantes por Bogotá, es por el Partido Liberal. Leo, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en vivo, bienvenida. Gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, Los saludo con mucho cariño y agradeciendo siempre el apoyo que me han dado. No sé si se imagine la primera pregunta, yo creo que sí, y va a ser ¿en qué momento o el por qué le picó este bicho de la política, Leo? Mi trayectoria en la gastronomía y en la cultura. Sí. Esta trayectoria durante 20 años me ha demostrado que la creatividad
y el trabajo de quienes producen, cocinan y emprenden pueden transformar realidades. Básicamente es eso. Tengo una experiencia a través de, de desarrollo de trabajos sociales en zonas vulnerables, entendiendo la gastronomía como esa fuerza eh, que genera cohesión social. Y a partir de ahí surge esa convicción y es la base de mi visión la que quiero llevar al Congreso de Bogotá. Esta es, me parece una pregunta bien interesante para conocer su respuesta, Leonor, y es desde el mundo de la culinaria, desde este mundo en el que usted también de la cultura, ¿cómo ha visto la política en Colombia? ¿Qué percepción tiene usted de la política en Colombia? Bueno, la política son muchas aristas. La política es algo muy amplio en los cuales eh, tendríamos que conversar durante mucho tiempo, pero hablemos principalmente de qué ha significado la gastronomía para el país, qué significa la biodiversidad para el país, qué significa poder construir día a día un sustento a través de la cocina. Eso siempre ha quedado detrás. Entonces, yo creo que la ciudad de Bogotá es el momento en que necesita de proyectos culturales basados en esto. Así que pues habiendo liderado iniciativas, creo que es un momento para llevar eh, esta herramienta a una plataforma distinta. Tiene usted razón que tal vez la pregunta puede ser muy general, pero se la voy a hacer un poquito más específica. ¿Qué imagen tiene usted del Congreso de la República y de los congresistas, Leonor? La imagen que tenemos todos los colombianos, que ha faltado unas voces honestas, liderazgos que realmente contribuyan a la innovación y que contribuyan a un desarrollo económico donde se pueda convertir en oportunidades todo lo que Colombia tiene. Y precisamente por eso es que se necesitan de nuevas voces y nuevas voces que lideren y entiendan a quienes realmente sostienen este país y básicamente eso casi que nunca se ha dado en el Congreso. Leo, hay mucha gente por fuera de la política que le proponen estar en el Congreso de la República. Y cuando han construido una trayectoria como la que usted ha construido en el campo pues de la culinaria y de la cultura aquí en Colombia, mucha de esa gente responde, déjeme tranquilo, yo estoy aquí bien, estoy tranquila, déjeme en mi salsa, por decirlo así. ¿Por qué quiso salirse de esa zona de confort, Leo, y probar otra cosa? Sí, sí, efectivamente es salirse de una zona de confort, pero yo creo que en el momento y en la situación en que enfrenta el país y la coyuntura que se vive, yo creo que Bogotá necesita y el país necesita esos liderazgos. De verdad, liderazgos firmes, liderazgos que vienen desde la sabiduría, desde la experiencia y que aporten realmente a impulsar el país hacia eh, unas plataformas económicas eh, que, por ejemplo, en el caso de la cultura, en el caso de la gastronomía, son esas fuentes de desarrollo en la cual no se ha todavía enfatizado. Sí, efectivamente, dejar la comodidad. Yo seguiré trabajando desde mi cocina. De hecho, en el restaurante lo que lidero desde hace mucho tiempo es todo el proceso creativo, es decir, la creación de nuevos platos, nuevas conceptualizaciones. Y afortunadamente tengo un equipo que me va a seguir apoyando en eso y que va a entender que la gastronomía no es solamente un restaurante, sino que la gastronomía es un proceso que compromete a muchos actores de la cadena productiva, eh, entendiéndose que allí están cocineros tradicionales, productores, hacedores pequeños, plazas de mercado, y que es hora que se vinculen ya al desarrollo económico y social del país.
Leo, ¿qué imagen o qué se imagina para hacer campaña política? Es decir, ¿busca usted cambiar algo en el ejercicio que va a hacer de hacer campaña a la Cámara de Representantes, por ejemplo? Bueno, será una campaña muy orgánica, una campaña del liderazgo, por supuesto afianzándose en herramientas del Partido Liberal, de gente que ha venido trabajando hace mucho tiempo por la construcción de una Bogotá mejor, pero como le digo, será una campaña que se va a hacer desde el liderazgo y de una voz que representa no solamente a un sector, sino que también representa una imagen de país. Claro, que ese es, y ya para ir terminando, 10:39 minutos de la mañana, Leo, para usted, ¿qué cambiaría de la política en Colombia, del Congreso de la República? Para usted hay cosas que se tienen que corregir y ¿cuáles serían las dos más fundamentales? Yo creo que la polarización es algo muy importante que debe cambiarse, porque el hecho de que nos enfoquen o que el Congreso se enfoque en unas posturas políticas no significa que se pueda trabajar desde una unión y desde un pensamiento colectivo en favor de Colombia. Claro, que eso es el tema de la polarización, que ha sido uno de los puntos más importantes. Leo, ¿le costó aceptarlo? Esta propuesta, ¿cuánto tiempo le tomó pensarlo? ¿Desde hace cuánto lo está pensando usted? Esto comenzó hace un mes y realmente, claro, pensar en la comodidad de las cosas, porque efectivamente el aporte que le ha representado al país Leo y Leonor Espinosa desde su restaurante y desde su filosofía gastronómica ha sido invaluable. Pero como le digo, yo creo que hay plataformas que se quedan cortas para poder hacer un trabajo mucho más colectivo y mucho más profundo. En eso dudé, por supuesto. No le voy a decir que un poco de temor a lo que me voy a enfrentar, pero pues la vida se trata de eso y la vida son dificultades y la vida es también entender que nada es fácil. Yo quiero ser esa voz y esa voz que llega desde lo natural, desde esas ideas frescas, sanas y honestas. Y estaré allí, no en lo que el universo y Dios me lo permita, porque al final, si no alcanzo a quedar, por lo menos se hace buena la intención y por lo menos se crea una semilla muy importante que se necesitan liderazgos desde el sector gastronómico para el desarrollo de este país. Leo, muy amable, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos repasando los nombres que aspirarán al Senado de la República. La cabeza de lista por la coalición Ahora Colombia es el actual representante de la Cámara por el Nuevo Liberalismo, señor Juan Sebastián Gómez. Doctor Gómez, buenos días. Muy buenos días para usted, las personas que nos ven a esta hora. Bueno, ¿cómo se dio esta decisión? ¿Por qué aparece su nombre aquí encabezando la lista al Senado de esta coalición y cómo recibe pues este nombramiento? No, pues una responsabilidad grandísima. Imagínese usted representar a 3 partidos políticos, al Nuevo Liberalismo, al Partido Mira y al Partido Dignidad y Compromiso, donde tenemos figuras relevantes tan importantes a nivel nacional, que son inclusive precandidatos presidenciales. Entonces el compromiso es absoluto. La coalición se la juega por alguien, digamos, que haya hecho carrera política, que tenga representatividad en el Congreso de la República y que sea de las regiones. Esto yo creo que llena de emoción a la gente de las militancias de las regiones porque ven que sí es posible escalar y hacer una carrera juiciosa y llegar a una instancia como esta. Sí, ¿qué buscan en esta aspiración? ¿Qué esperan de estas elecciones para esta coalición? ¿Cuál es el objetivo de ustedes? Esta coalición es una coalición muy importante, una coalición que se marca dentro del centro, un centro amplio en donde hay centro izquierda, centro derecha. Así que le ofrecemos a
a los colombianos una propuesta seria, sensata, que no mira hacia los extremos, que no mira hacia los radicalismos, sino que mira hacia adelante. Desde ahí nosotros, hay que recordar en estos momentos, los partidos políticos que integran esta coalición tienen tres senadores del partido Mira, y lo que queremos llevar esta coalición es a mínimo 8 o 10 senadores de los tres partidos políticos que hacemos parte de esta coalición, para, digamos, parar ese péndulo que se nos mueve todos los días desde la izquierda hacia la derecha, y en serio presentarle al país una propuesta seria. 10:47, vamos a recuperar la señal con Juan Sebastián Gómez. Se nos fue el cabeza de lista precisamente de la coalición Ahora Colombia al Senado de la República, es actual representante de la Cámara por el Nuevo Liberalismo, también es vicepresidente de la Cámara y es quien va a encabezar esta cara de centro. Me decía las distintas caras de centro. Adelante, señor Gómez. Claro que sí, nosotros tenemos una coalición de un centro que tiene centro izquierda, centro y centro derecha, que tenemos varios precandidatos presidenciales. En esa medida esto es una coalición importante, que no mira hacia los costados, que no mira hacia los extremos, sino que mira hacia adelante y le propone al país una propuesta seria y sensata. En estos momentos, los partidos políticos que integran la coalición, el único partido político que tiene senadores es el partido Mira, que tiene 3 senadores, y en esa medida todos los partidos queremos crecer, porque esta quiere ser una coalición que mínimo tenga entre 8 y 10 curules en el Senado de la República. Claro. 8 o 10 curules es el objetivo. Sí, señor. Sí. Usted ha hablado de distintos centros, señor Gómez. Tantos centros en Colombia, centro izquierda, centro derecha, pero tanto centro dividido, ¿usted cree que es un problema? Pues más que un problema, digamos que ese es el fruto de nuestra democracia y de nuestro sistema electoral, un sistema electoral que seguramente el próximo Congreso de la República tendrá que revisar, porque hay demasiados partidos políticos, hay un montón de candidatos que ni siquiera se sienten identificados en los partidos políticos, un montón de precandidatos que ni siquiera tienen ni la posibilidad de recoger las firmas, ni la posibilidad de tener partidos políticos. Miren ustedes, yo creo que hoy a la registraduría le han llegado más firmas que ciudadanos o habitantes colombianos que puedan votar. Esto nos tiene que hacer una gran reflexión a todos los partidos políticos para que reordenemos cómo funciona nuestro sistema electoral. Y claro, la dispersión obviamente es un factor que debemos nosotros romper, buscar grandeza y mirar quiénes son los que realmente están dispuestos a unirse con otros, anteponer sus intereses con el fin de plantearle a los colombianos una propuesta de centro consolidada. Esta coalición, esta unión de centro es opositora al gobierno. Sí, señor, nosotros, los 3 partidos políticos que integramos esta coalición, nos declaramos desde el día 1 en independencia al gobierno de Gustavo Petro, un gobierno que nos ha ido, digamos, generando más lejanía día a día con cada uno de sus actuares. Es por eso que hoy, digamos, nosotros no respaldamos la propuesta de continuidad del presidente Gustavo Petro. Sí, déjeme hacerle esta pregunta y es, ¿cómo les ha ido con las alianzas? Es decir, con el partido Mira, con el partido Nuevo Liberalismo. Estas convergencias de ideas, ¿ustedes cómo las tienen? ¿O estas discusiones para ponerse de acuerdo? Mire, nosotros tenemos un acuerdo, realmente esto se denomina un contrato de coalición, en el que manifestamos cuáles son los puntos estratégicos sobre los cuales, digamos, camina esta coalición en términos generales, en términos unitarios, o sea, en qué estamos de acuerdo los 3, pero también que plantea el respeto por la diferencia de en qué no estamos de acuerdo los 3, porque somos 3 partidos distintos. Si pensáramos igual, pues seríamos un solo partido. O sea, aquí, a diferencia de otros sectores políticos donde deciden pensar todos igual, actuar todos igual, van bajo un solo jefe y se han fusionado, nosotros tenemos es una coalición que respeta las diferencias de cada partido, pero que sí le plantea unos temas en común al país. Pero eso se complica a veces. Pero nosotros no hemos tenido mayor complejidad. Miren, nosotros, por ejemplo, yo les quiero contar, esta coalición tuvo, digamos, una prueba piloto hace 4 años en Caldas. En Caldas, una coalición muy similar con el Partido Dignidad y Compromiso y con el Partido Mira, Nuevo Liberalismo, me permitió a mí llegar al Congreso de la República. Y nos hemos respetado en nuestras diferencias, pero también hemos podido hacer frente común en algunos temas. Así que, digamos, esta es una coalición ya probada. Créanme ustedes que las conversaciones que hemos tenido entre los miembros de la coalición han sido amenas, tranquilas, argumentativas. La decisión, por ejemplo, sobre la cabeza de lista, el día que se tomó la decisión final,
Fue una discusión que no duró ni siquiera 15 minutos, porque digamos ya se había avanzado en muchas conversaciones y se tenía mucha tranquilidad en quiénes somos los que estamos sentados en esa mesa. Sí. ¿Ha podido hablar con Jennifer Pedraza, señor Gómez? Pues claro que sí, es que Jennifer es mi amiga, es compañera mía de bancada, hablamos todos los días. Ella sonaba para encabezar esa lista también, ¿no? Estaba entre ustedes Claro dos. que sí. Sí, digamos que eso fue fruto de un trino que puso el doctor Jorge Robledo, quien es, digamos, uno de los máximos dirigentes del Partido de Dignidad y Compromiso. Sin embargo, en la coalición desde hacía muchos días ya se había decidido, desde que empezó la coalición, que quien encabezaría la lista sería el Nuevo Liberalismo por ser el partido mayoritario. Claro. Déjeme preguntarle ahora sobre, más allá de las elecciones al Congreso, también las elecciones presidenciales. Ustedes, que son de centro, ¿cómo ven el panorama precisamente en el centro? Esta, pues, última noticia, Sergio Fajardo ha dicho un rotundo no a una consulta presidencial. Este centro que ha estado en constante desacuerdo con el gobierno Petro, ¿qué aspira en estas elecciones importantes, usted como miembro de uno de estos partidos? Pues primero que todo, que algunos miembros de centro no vuelvan a caer en la trampa. Algunos miembros de centro fueron los que le otorgaron al presidente Gustavo Petro la presidencia. Esto no es, digamos, esto, digamos, lo sabe la opinión pública, y esos sectores de centro pues hoy se muestran como arrepentidos de haber tomado la decisión que tomaron. Entonces lo primero es que el centro en serio piense desde el centro y para el centro, porque si nuevamente lo que va a ocurrir es que el centro se dispersa, pues el centro va a perder una gran posibilidad política de plantearle a los colombianos una propuesta que sí reconoce que hay temas sociales de fondo que resolver en nuestro país, pero que tiene como baluarte también la seguridad, y que le parece importante que la empresa privada pueda seguir existiendo en este país, que no tiene un sesgo con los privados, sino que al contrario plantea que el sector público es quien debe generar unas condiciones para que el sector privado y el empleo se puedan desarrollar. Un centro que está planteando desde hace muchos años que la salud en Colombia debe mejorar, pero que es consciente de lo que tenemos hoy es peor a lo que teníamos hace 4 años. Representante Gómez, gracias por estos segundos aquí en Noticias Caracol. A ustedes muchas gracias. Invitamos a todos los televidentes a ver las propuestas y las candidaturas de nuestra coalición Ahora Colombia. Gracias, representante Gómez. Se armó una coalición Bogotá entre Todos. Ya inscribieron su lista. La conforman varios partidos políticos: Cambio Radical, Alma, Oxígeno y el Partido del Agua. Quien encabeza la lista a la Cámara por Bogotá es Carolina Arbeláez. Doctora Arbeláez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Qué es Bogotá entre Todos? Expliquemos un poquito cómo se armó esta coalición, con qué idea. Bueno, esta es una coalición que nace de la necesidad de unir a Bogotá. Hoy el país entero está exigiendo una unidad precisamente entre las fuerzas políticas, entre los líderes, entre los ciudadanos, pues para enfrentar todo lo que se está viviendo en estos momentos en el país, especialmente en Bogotá, que viene en un retroceso por algunas decisiones y la improvisación por parte del gobierno nacional. Entonces, aquí hemos creado esta fuerza, una fuerza de varios partidos. Finalmente los partidos terminan siendo, pues digamos, como esa herramienta para poder aspirar, pero finalmente esta es una coalición conformada con personas, con líderes, con ciudadanos, con mujeres, con representantes de las víctimas, con personas activas de la reserva. Entonces hemos conformado una coalición muy amplia de ciudadanos preocupados que quieren servirle a la ciudad y por supuesto que quieren defender el progreso de Bogotá, de sus obras, de la movilidad que hoy es un caos en la ciudad. Entonces pues aquí nuestro propósito es defender todas esas obras que permiten que la ciudad avance y se desarrolle. Entonces, pues esa es una de las intenciones por las que vamos a trabajar, pero también que lucha contra la impunidad. No podemos seguir hablando de seguridad si seguimos permitiendo que 50 veces un delincuente lo cojan y 50 veces quede libre. Episodios dolorosos como el de Jean-Claude, que perdió su vida por un celular, no pueden seguir ocurriendo. Y también lo que tiene que ver, y hemos venido hablando mucho, y es de la protección, de trabajar de la mano con el sector productivo para poder generar empleo, que es la mejor forma de luchar contra el hambre. Sí.
digamos, en esta unión que ustedes han representado, ¿por qué tomaron la decisión? Es decir, aquí estamos viendo algo en contraste. Bueno, es un sector, faltan partidos, obviamente, pero en contraste a lo que estamos viendo, por ejemplo, en elecciones presidenciales, doctor Arbeláez, y es que ustedes están con la conciencia de unirse para sacar un poquito de más rédito político. ¿Por qué ustedes miraron esa necesidad de unir varios partidos para esta aspiración a la Cámara? Bueno, porque la unidad es algo que vienen clamando los ciudadanos, no solamente en Bogotá, sino en todo el país. Y usted mismo lo ha dicho, no ha sido posible la unidad, o por lo menos por ahora no hay una ruta tan establecida, a pesar de que vemos que ya son varios los partidos que han manifestado su interés por participar en la consulta, y eso pues me parece que es el camino. Por ejemplo, el Partido Cambio Radical pues anuncia también que hará parte de la consulta interpartidista precisamente para lograr ese propósito que es llegar unidos al 2026. Y Bogotá aquí con esto lo que quiere dar es ejemplo. Aquí nos hemos unido varias fuerzas políticas, varios partidos políticos, no importa, digamos, como qué diferencias podamos tener. Seguramente tenemos unas diferencias, pero lo que nos une son, primero, que por supuesto representemos esa defensa de los principios y de los valores democráticos, que es lo que todos debemos estar en defensa de, que por supuesto también entendamos el riesgo de lo que significa el proyecto o la extensión del proyecto de Gustavo Petro, y también que quieran defender esta ciudad, que quieran defender su progreso, que quieran trabajar de la mano del sector productivo, que no sigan generando esos mensajes de odio y división. Hoy lo que hemos venido viendo es un gobierno que promueve la polarización, y esto le está haciendo mucho daño a la ciudad y al país. Aquí no podemos dividirnos entre los ciudadanos, entre blancos y negros, entre empresarios y empleadores, entre partidos políticos. Estos mensajes de polarización le están haciendo mucho daño al país y a la ciudad. Y yo creo que aquí lo que hemos encontrado son unos puntos de encuentro muy importantes para, les repito, defender a las mujeres, a las familias, a todas estas causas que nos unen en común, pero lo más importante es la defensa del progreso de la ciudad, la lucha ante la impunidad y el trabajo mancomunado con el sector productivo para poder generar empleo y oportunidades. Sí, doctora Arbeláez, muchos colombianos reclaman la altura a la que esté en este Congreso de la República. ¿Usted cree que en el próximo legislativo, con los nuevos congresistas que vamos a llegar, de los nombres que usted ha escuchado, vamos a tener ese Congreso con mayor altura en sus discusiones como lo reclaman los colombianos? Uy, necesario, miren, muy necesario. Yo creo que esta es una reflexión que debemos hacerle a todo el país referente a la importancia que tiene el Congreso. Es importante elegir bien en la presidencia y tener un buen presidente, una persona que tenga el carácter, la determinación, la experiencia para poder enfrentar lo que se viene. Digamos, son muchos los desafíos que tenemos para el 2026 de poder recomponer muchas cosas. Hoy el país está en crisis en todos los sectores. La mayoría de los sectores están viviendo una crisis profunda precisamente por un gobierno que la propició. Recordemos que este es el gobierno de las crisis explícitas, que ha venido propiciando unas crisis, que no ejecuta los recursos, que tiene un déficit al que se va a enfrentar el próximo gobierno y tendrá que atender. Entonces yo creo que es muy importante también saber elegir para el Congreso, saber quiénes han hecho las cosas bien, tener el criterio de revisar propuestas, ojalá tomarnos el tiempo de revisar las propuestas, qué están proponiendo y qué tan preparados están los candidatos, poder tener un Congreso serio y responsable. Nosotros desde el Congreso hicimos una oposición seria, argumentativa, siempre con propuestas, siempre poniendo, digamos, ante todo cualquier interés que fuera particular, digamos, siempre pensando en los intereses de los colombianos, nunca poniendo los intereses personales como primero, por encima. Entonces, aquí ojalá los colombianos puedan reflexionar sobre la importancia que es tener un buen Congreso. Un Congreso puede contener, mire que nosotros éramos poquitos, finalmente la oposición era minoría, pero fue mucho lo que se pudo contener desde el Congreso de la República, y si no, el daño hubiera sido peor.
Es la doctora Carolina Arbeláez. Le agradecemos mucho estos minutos. Encabezará la lista entonces a la Cámara por Bogotá. Gracias por estar en Noticias Caracol. Gracias a toda la audiencia. Un saludo. Feliz tarde.